Listo, entonces me confirman que tengo sonido, por favor, que me están escuchando. Hola, me confirman que Sí, están escuchando. Ya, y que están viendo la pantalla también, por favor. sí. Ya listo, entonces. eh, Vamos a utilizar estas fórmulas, ya les voy a explicar qué significa cada término. Y esta parte de aquí la vamos a escribir de la siguiente forma, donde tenemos un medio por hf de x sub 0, por h y por h. Vamos a escribirla como está aquí, no sé si la puedan ver claramente, que va a ser un medio por h de f de x sub 0 por h transpuesta. Ya, voy a escribirla aquí porque creo que no se ve muy bien. Entonces la aproximación va a quedar de la siguiente manera. F de x sub 0 más h va a ser aproximadamente f de x sub 0, ¿verdad? Más el gradiente de f de x sub 0 por h, más un medio por h de f de x. Esta h mayúscula de f de x sub 0 significa la matriz hessiana. No sé si han visto la matriz hessiana todavía. Y por h transpuesta. Vamos a ver. Podemos trabajar con funciones de dos o tres variables, entonces x sub 0 va a ser el punto que vamos a evaluar. En este caso voy a hacer el ejemplo con dos variables. X sub 0 va a ser el punto que vamos a evaluar, x, y. El gradiente, todos ya conocen lo que es el gradiente, ¿verdad? En x sub 0 va a ser igual a las derivadas parciales de f de x, de f de y, evaluado en el punto x sub 0. La matriz H, aquí la matriz H va a ser una matriz con la, ¿cómo se le dice esto? Diferencial o X, perdón. Diferencial o la variación de las variables. En este caso lo que va a hacer esto es, tenemos X como variable menos X sub 0, que es la componente del punto que nos están dando. Y como segundo componente, no es vector por si acaso, es matriz, perdón. Es matriz. El segundo componente es y menos y sub 0. ¿Ya? Y aquí h transpuesta, ¿por qué puse h transpuesta? Esta sería una matriz así. X menos x sub 0, y menos y sub 0. ¿Ya? La de aquí está en forma horizontal y la h transpuesta sería en forma vertical. Esto se hace porque al multiplicar esto me va a quedar una matriz horizontal, ¿sí? Y para que se pueda multiplicar con la h de acá debe estar transpuesta porque no se va a poder, si son las dos horizontales no se va a poder hacer la multiplicación. Ahora, ¿qué es la matriz hessiana? No sé si conozcan la matriz hessiana o si ya la hayan visto. La matriz hessiana va a ser una matriz que contiene las segundas derivadas de nuestra función, las segundas derivadas. En la diagonal vamos a tener las segundas derivadas de x y las segundas derivadas con respecto a y. ¿Sí? Ahora, como nosotros tenemos el gradiente, ustedes lo pueden ver de esta forma. Esta derivada que está aquí va a corresponder siempre a la primera columna. Y la segunda derivada del gradiente va a corresponder a la segunda columna. Y en el caso de tres variables, pues sería la tercera derivada va a corresponder con la tercera columna. Y en cada fila vamos derivando con respecto a una variable. En la primera fila tomamos esta derivada y la derivamos con respecto a x. En la segunda fila, esta misma derivada la vamos a derivar con respecto a y. Entonces aquí sería la segunda derivada con respecto a y, sería de y de x. Y en el caso de aquí sería la
derivada que tenemos aquí, derivada con respecto a la primera fila sería la primera variable, es decir, la segunda derivada de f, primero con y y luego con x. No sé si quedó claro. Y si tienen alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. ¿Ya? En el caso de que tengamos un punto, voy a escribirlo acá, un punto en tres dimensiones, x sub 0, y sub 0, z sub 0, la matriz hessiana quedaría de la siguiente manera: la segunda derivada de f con respecto a x, dos veces, la segunda derivada de f, aquí sería de y de x, sería la misma derivada de x, ahora derivada con respecto a y. Y acá sería de z de x. En la segunda columna vamos a derivar el segundo componente del gradiente, o sea, la derivada con respecto a y, la vamos a derivar aquí con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Sería de x de y, aquí sería sobre y dos veces de y al cuadrado, acá ya sería de z de y. Y la tercera columna sería la derivada con respecto a z y la vamos a derivar con respecto a x, y z otra vez. De 2f sería de x de z, de 2f de y de z, y aquí sería derivar con respecto a z otra vez. ¿Sí? Esto se parece a la matriz de derivadas o el jacobiano que habíamos visto la sesión pasada, sino que en ese caso, en el jacobiano, se acuerdan que nosotros tomábamos cada función, le íbamos a derivar, o cada componente de la función le íbamos a derivar aquí un componente, el otro componente la derivábamos abajo y el otro más abajo, por cada fila. Aquí es al revés, aquí cada componente del gradiente, o sea, cada derivada parcial, la vamos a derivar en cada columna, ya con respecto a x, y, z, otra vez con respecto a x, y, z. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, vamos a tratar de resolver este ejercicio que está aquí. Dice, dada una función de tres variables, f de x, y, z, es igual a Euler a la x más y por el seno de z. ¿Ya? Escribir la fórmula del Taylor de segundo orden en el origen de coordenadas, es decir, nuestro punto de trabajo va a ser 0, 0, 0. Copiado el ejercicio. Vamos a escribir. Lo primero que haremos será escribir la fórmula. Entonces la aproximación de f de x sub 0 más h, ¿a qué era igual? A f de x sub 0 más el gradiente de f de x sub 0 por h más un medio por h por la matriz hessiana de f de x sub 0 por h transpuesta. Ya, vamos a obtener cada uno de los componentes. Primero, x sub 0 ya sabemos que es el origen, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, f de x sub 0 sería evaluar el punto 0, 0, 0 en la función que tenemos aquí. ¿Cuánto da evaluando este? A ver, ya cuánto da evaluando este punto sería el seno de 0, que es 0 multiplicado por Euler a la 0, que es 1, sale 1 por 0 y esto es 0. Porque iba a escribir un punto, esto da 0. ¿Ya? Ahora vamos a encontrar el gradiente de f. El gradiente de f de x, y, z.
El gradiente serían las derivadas parciales. La primera derivada con respecto a x sería Euler de x a la x más y por el seno de z por la derivada del exponente, que sería 1, me queda igualito. Con respecto a y, Euler a la x más y por seno de z por la derivada del exponente con respecto a y, que es 1, queda igual. Y con respecto a z sería la parte constante, que es Euler a la x más y por la derivada del seno, que es coseno de z por la derivada de z, que es 1. Ya hemos encontrado el gradiente de la función. Ahora, el gradiente evaluado en el punto x sub 0, el gradiente de f de x sub 0 sería evaluar en el gradiente el punto 0, 0, 0. Para el primer componente, el seno de 0 va a ser 0, por lo tanto, todo da 0. Para el segundo componente pasa lo mismo, pero para el tercer componente el coseno de 0 es 1. Euler a la 0 es 1, 1 por 1 da 1. ¿Sí? Vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí o ninguna? Ya tenemos f de x sub 0 y el gradiente de f de x sub 0. Ahora la matriz H, les dije que era una matriz con las variaciones de los puntos x, y z. Esto es x menos x sub 0, acuérdense que x sub 0 sería 0, o sea, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son los componentes del punto, ¿ya? Entonces x menos x sub 0, o sea, x menos 0, aquí sería y menos 0 y z menos 0, es decir, esta matriz me queda x, y, z. Y h traspuesta, pues, sería la misma matriz, pero en vertical. Y ahora vamos a encontrar la matriz hessiana. Un poquito. La matriz hessiana de f de x, y, z, a que es igual. Vamos a derivar. Este es el gradiente, entonces este componente de aquí lo vamos a derivar aquí con respecto a x, aquí con respecto a y acá abajo con respecto a z. Al derivar el gradiente estamos obteniendo las segundas derivadas de la función. Entonces derivemos esto con respecto a x. Sería Euler a la x más y por el seno de z por la derivada del exponente con respecto a x, que es 1. Abajo vamos a derivar lo mismo, pero ahora con respecto a y. Euler a la x más y por seno de z por 1, que es la derivada del exponente. Y con respecto a z, sería Euler a la x más y por la derivada del seno, que es coseno de z por 1, porque es derivando z. En la segunda columna vamos a derivar el segundo componente para las mismas variables x, y, z, y como es el mismo, pues simplemente basta copiarlo. De z, Euler a la x más y por el seno de z, y aquí sería lo mismo, Euler a la x más y por coseno de z. Sería lo mismo de acá, estamos derivando este componente de aquí, el segundo componente del gradiente, lo derivamos con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Por último vamos a hacer el de acá. Lo mismo, este componente lo vamos a derivar aquí con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Con respecto a x, Euler a la x más y por coseno de z por 1, porque es la derivada del exponente. Con respecto a y me queda exactamente lo mismo, por coseno de z. Y con respecto a z queda Euler a la x más y por la derivada del coseno, que sería menos seno, ¿verdad? Aquí, menos seno de z por la derivada de z, que es 1.
y esta es la matriz hessiana. Ahora, antes de continuar, la matriz hessiana tienen que evaluar el punto en esa matriz. Acuérdense que el punto a evaluar es 0, 0, 0. Entonces, la matriz hessiana de f evaluado en x sub 0, ¿a qué sería igual? Entonces, seno de z es 0, seno de z es 0, coseno de z es 1, por Euler a la 0 me queda 1. Aquí seno de z y bueno, esta segunda columna es idéntica a la primera, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y la tercera columna, aquí tengo coseno de z, que es 1, por Euler a la 0 es 1. Me queda lo mismo abajo. Y aquí tengo seno de z, que es 0, 0. ¿Listo? Una vez que ya encontramos todos los componentes que tenemos en la fórmula, tenemos f de x sub 0, el gradiente de f de x sub 0, ya tenemos la matriz H, la matriz hessiana y la matriz H transpuesta, solo queda reescribir la fórmula y nos queda que la aproximación H es igual a f de x sub 0 era 0. ¿Sí? Lo calculamos acá arriba, tenemos que f de x sub 0 es 0, más el gradiente evaluado en el punto 0, 0, 1, aquí está, 0, 0, 1, multiplicado con la matriz H, que sería x, y, z, que lo voy a escribir x, y, z. Aquí se va a hacer un producto punto entre esta matriz como vector y el punto, más un medio por h, que también es, aquí lo escribo como matriz x, y, z, y son tres componentes por si acaso, multiplicado por la matriz hessiana 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, la matriz hessiana, por h transpuesta era x, y, z. Listo. Entonces, esta operación de aquí, ustedes primero tienen que realizar la multiplicación de estas dos matrices, ¿ya? Y luego la matriz resultante la van a multiplicar por la tercera. Resolviendo esto, me queda aquí el 0 se va. Esto se hace como un producto punto. 0 más z. Queda z más un medio. Hagamos la multiplicación de aquí. Esta matriz me va a dar primero como resultado una matriz aquí. La multiplicación de matrices ya saben, ¿verdad? X por 0 más Y por 0 más Z por 0, que me da Z. Luego, Y por 0 más X por 0 más Y por 0 más Z por 0, que también es Z. Y por último, X por 1, que es X, más Y por 1, que es Y, más 0, sería X más Y. Y esta matriz multiplicada por la matriz transpuesta. A ver si lo escribo aquí. Sería Z más un medio por, y aquí hacemos lo mismo, ¿no? Z por X, que es XZ. Aquí ya podemos ir haciendo como el producto punto, tal vez. Ya vamos a verlo. Z por Y, que sería YZ. Y por último, Z por X más Y. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, voy a reescribir esto que está aquí. Lo voy a reescribir en la siguiente página. Habíamos llegado a Z más un medio por XZ, YZ, Z de X más Y.
Ahora, esto de aquí ya lo podemos empezar a tomar como en el paso anterior, donde nosotros multiplicamos las dos últimas matrices, aquí. Esto ya lo podíamos tomar como un producto punto. Entonces, esto sería xz más yz más z por x más y. Entonces aquí pasa esto como una suma. Y tratemos de simplificar esto. Esto me queda z más 1/2 por xz más yz más xz más yz. Aquí estoy asociando xz, yz. Esto es igual entonces a z más 1/2 por xz más xz sería 2xz más yz y yz, 2yz. Entonces, como tengo dividiendo para 2, puedo simplificar todo esto y me queda que la respuesta es z más xz más yz. Y así queda la respuesta de la aproximación. Como ven, no sale una cantidad, sino una función. Como les dije, es una función. Esta función es una aproximación de la función que nos dieron, que es Euler al x más y por el seno de z. Si tienen alguna pregunta, muchachos, por favor. Y si no hay preguntas, vamos a hacer otro ejercicio parecido para ver el procedimiento otra vez. ¿Les parece? O pasamos a hacer un repaso de unos ejercicios que me pidió un compañero. Cuéntenme. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a decir que ahora tenemos f de xy igual al coseno al cuadrado de x por el seno al cuadrado de y. ¿Ya? Vamos a hacer la aproximación por el polinomio de Taylor en el punto 0,0. Entonces x sub 0 va a ser igual al punto 0,0. Ya lo que yo les aconsejo siempre cuando vayan a hacer estos ejercicios con polinomio de Taylor es que escriban la fórmula antes de empezar. F de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más el gradiente de f de x sub 0 por h más 1/2 por h por la hessiana de f de x sub 0 por h transpuesto. Entonces vamos a empezar evaluando los puntos de f de x sub 0. Si yo evalúo el 0 aquí en el seno de y, me sale que es 0, entonces se anula todo y f de x sub 0 da 0 simplemente. Ahora, ¿cómo encontramos el gradiente de f de x sub 0? El gradiente de f serían las primeras derivadas, ¿verdad? Ahora voy a encontrar las derivadas acá abajo. La derivada de f con respecto a x sería, y esto está complicado, ¿verdad? A ver, si yo tengo coseno al cuadrado de x por seno al cuadrado de y, esto sería lo mismo que decir coseno de x por coseno de x por el seno de y por el seno de y. Entonces la derivada sería el seno al cuadrado de y, que sale como constante, por la derivada de esto, la derivada del coseno, que sería menos seno. Estoy haciendo bien, muchachos. La derivada del coseno es menos seno de x, la derivada de la primera por la segunda,
más la derivada de la segunda, que sería lo mismo, menos seno de x por la primera. Confirman si sabían esta derivada, muchachos. La derivada con respecto a x. Está bien feo. ¿Esto cómo se puede simplificar? ¿Puedo sacar factor común? Mm, ¿Será? Si saco... No, no, me quedo en las mismas. Si iba a decir por coseno de x más coseno de x, 2 coseno de x, igual al seno al cuadrado de y por 2 coseno de x menos seno de x. No, sería multiplicando. A ver, chicos, ayúdenme. Sería por menos seno de x por 2 coseno de x. Esto es, con todo sería menos 2 por el seno de x por el coseno de x y por el seno al cuadrado de y. Ahí estamos. Si tienen como confirmarlo, por favor. Esta es la derivada de f con respecto a x. Ahora la derivada de f con respecto a y. Tenemos, vamos a hacer lo mismo. Tengo que el coseno al cuadrado de x sale como constante. Tengo por la derivada de la primera, que es coseno de y, por la segunda, que es seno de y, más la derivada de la segunda, que es coseno de y, por la primera, que es seno de y. Ya, entonces, esto de aquí, coseno seno de y. Podríamos, Esto de aquí, por ejemplo, sacar el, a ver, podríamos sacar el coseno y luego eh, nos quedaría, esos senos se sumarían, entonces nos quedaría 2 seno de y por coseno de y, entonces sería la fórmula del ángulo doble. ¿dónde estás diciéndome aquí? Ajá. O anterior. Aquí, no, aquí lo que puedo hacer es sumar directamente. O sea, no sé si es lo que me estás diciendo. No te escuché bien. O sea, como aquí tengo coseno de y por seno de y, y aquí lo mismo, coseno de y por seno de y, simplemente iba a sumar. Eso iba a hacer. Ah, No sé si era lo que me estabas diciendo o otra cosa. Que iba a poner coseno al cuadrado de x por 2 coseno de y por seno de y. Y esto me queda como 2 por, vamos ordenando, es seno de y por coseno de y por el coseno al cuadrado de x. Me queda algo parecido a lo de arriba, solo que con ya pues las variables cambiadas y el signo positivo. Esta es la primera derivada de f con respecto a y. Con la regla de la cadena sale directo. Supongo que sí, ¿verdad? Pero ya pues ya tomé el camino difícil, ya no es culpa. Entonces, evaluemos el gradiente. Ya tengo aquí las dos derivadas parciales. Para no volver a escribirlas, vamos a evaluar directamente el gradiente. El gradiente de f de x sub 0, ¿cuánto sería? Si tengo que el punto es 0, 0 en la primera derivada, si yo evalúo el seno de 0 va a ser 0, todo se me anula. Y en la segunda derivada igual, si evalúo el seno de 0, se me anula todo. Y el gradiente evaluado en el punto sería 0,0 también. Espero estar bien.
Luego, este h minúscula, ya sabemos que sería x menos 0, o sea x, y y menos 0, o sea y. H transpuesta naturalmente simplemente es lo mismo, pero en vertical. Y la matriz hessiana, ay, esa matriz hessiana sí me va a doler. La matriz hessiana de f de x, y es, sería la primera derivada, o sea, la segunda, mejor dicho, la segunda derivada con respecto a x. O sea, esta derivada de aquí hay que volver a derivarla con respecto a x. Y no me voy a hacer tanto problema, voy a tomar otra vez el lado difícil. Voy a copiarla acá porque parece que va a ser una expresión larga. Voy a escribirla. La segunda derivada de f con respecto a x sería, no sé si ustedes ya la tienen copiada, la primera, f de x, era menos 2 por seno de x por coseno de x por el seno al cuadrado de y. Entonces esto, a la manera difícil, menos 2 por el seno al cuadrado de y, que multiplica a la derivada de esto de aquí. Derivada del seno, coseno de x, por la segunda me queda coseno al cuadrado de x, más la derivada de la segunda, que sería menos seno de x, que multiplica el primero, así que sería menos seno al cuadrado de x. Entonces esta derivada es menos 2 por seno al cuadrado de y, que multiplica a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Yo lo Con, tengo delante. Arriba en la primera derivada tenemos menos 2 n de x por n de x. Entonces, esto podríamos hacerlo como la fórmula ángulo doble, por ejemplo, tener n de 2x. Y eso nos reduciría. creo que te escuché que podríamos convertirlo a la fórmula del ángulo doble. La verdad no recuerdo la fórmula del ángulo doble. Si me puedes escribirla, chévere, porque... Ya, mire, aquí yo la tengo. Por ejemplo, A ver, dime. seno de x es igual a 2 seno de x coseno de x. Pero ¿Así? ahí es de 2x. Ajá, seno de 2x al principio. Seno de 2x. Ajá. Y eso es lo que, por ejemplo, se nos reduciría un poco. Ah, ya, entonces aquí yo puedo tener que esto es menos seno de 2x, ¿verdad? Ajá. Ya. Entonces si yo derivo esto sería menos 2 por el seno al cuadrado de y, que multiplica a la derivada de esto, que sería coseno de 2x, por la derivada de lo de adentro, que sería 2, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ya, entonces tienes razón, así se simplifica un poco la cosa. La verdad no recordaba esto. Muchas gracias. Entonces, esta sería la segunda derivada con respecto a x. Resolviendo sería menos 4, ¿verdad? Por seno al cuadrado de y por coseno de 2x. Esta sería la segunda derivada con respecto a x. Voy a escribir aquí la primera derivada con respecto a y, que es 2 por el seno de y por coseno de y por el coseno al cuadrado de x. Creo que aquí podemos aplicar lo mismo, ¿verdad? Voy a decir que esto es el coseno de 2y. No, seno de 2y, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Sí, esa funciona solo con el seno, pero el coseno es otra diferente. Ya, pero acá nos equivocamos igual, porque aquí no sería menos 2 ya, pues ya lo transformamos, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 2 nomás. ¿Sí me cacharon?
¿Sí me cacharon? Porque estamos utilizando esta igualdad, entonces este 2 formaría parte del seno de 2x, ¿verdad? Ah, sí. Sí, entonces la primera derivada escrita de manera, acá la tengo, con la igualdad del ángulo doble sería menos seno de 2x por el seno al cuadrado de y, así. Entonces ya no tendríamos ese 2 y aparece recién cuando lo derivamos y por eso aquí no iría 4 sino 2. Ya, ahí estamos bien. Y con la derivada con respecto a y, esta sería la primera derivada con respecto a y. Ahora, a ver, la primera derivada con respecto a y la vamos a derivar otra vez con respecto a y. Luego calculamos las derivadas mixtas. Entonces, esta derivada con respecto a y sería coseno al cuadrado de x multiplicar la derivada de esta, que sería coseno de y, no 2y, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Entonces, esto es igual a 2 por coseno de 2y por el coseno al cuadrado de x. Ya, voy a encerrar esto de aquí, que es la segunda derivada con respecto a y. Y voy a encerrar esto de acá, que es la segunda derivada, pero con respecto a x, ¿de acuerdo? Ahora lo que está subrayado aquí es la derivada, la primera derivada con respecto a y. Y lo que está subrayado acá, aquí lo estoy subrayando, es la primera derivada con respecto a x. Para encontrar las derivadas mixtas, voy a derivar esto, que es la primera con respecto a x, la voy a derivar con respecto a y. Entonces, la segunda derivada, primero con x y luego con y, es decir, de y de x, es igual a, sería, esto queda como constante, menos seno de 2x, si no me equivoco, por la derivada del seno al cuadrado de y, que como me gusta complicarme la vida, lo voy a hacer como el seno por seno, entonces sería la derivada del seno coseno de y por la segunda que es seno de y más la derivada de la segunda que es coseno de y por seno de y. Esto me queda que es menos seno de 2x por 2 seno de y más, no, coseno de y. Ahí. Esto es así. Entonces la segunda derivada, la derivada mixta sería menos 2 por seno de y por coseno de y por el seno de 2x. Según lo que hemos hecho, me confirman si está bien o si está mal lo que hemos hecho. Ahora, por el teorema de las derivadas mixtas, nosotros sabemos que si derivamos esta de aquí con respecto a x, debería darnos lo mismo que está aquí. Vamos a tratar, vamos a ver si es que nos da lo mismo, y si no nos da lo mismo, quiere decir que no me equivoqué en algo. De x de y, ahora voy a derivar esto con respecto a x. Tendría el seno de 2y que multiplica a la derivada del coseno por lo mismo, más la derivada del mismo coseno, que sería menos seno de x por lo mismo. Aquí, corchete. Ya. Entonces tengo el seno de 2y. Aquí tengo menos y menos. Sería multiplicado por menos 2 seno de x coseno de x. Y esto es igual a menos 2 por seno de
X um, algo raro pasó aquí. De 2y. ¿Me confirman si hice bien, muchachos? Yo hasta ahora la he estado revisando y sí. La única diferencia es que ya te salió X y abajo Y. Exacto, pero me preocupa que esa diferencia se ve extraña. Bueno, vamos a trabajar con esto y si... no, déjenme abrir la... Voy a abrir mi pocha, la lección. Este ejercicio salió en una lección. Déjenme ver si es que pasó lo mismo o no. Bueno, yo en mi caso yo no utilicé el teorema del ángulo doble. Y en mi caso sí que me salieron las mismas derivadas. Entonces voy a suponer que es porque utilizamos el teorema del ángulo doble que no salieron idénticas. A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a terminar este ejercicio con estas derivadas y al terminar la sesión voy a revisar en una calculadora de derivadas a ver si está bien hecho o no, ya. Vamos, sigamos. Porque lo que me importa ahorita es que aprendan a hacer la matriz hessiana y utilizar el polinomio de Taylor, que derivar confío en que ustedes sí saben, más que yo. Entonces lo que hacemos aquí es evaluar el punto 0, 0 en las diferentes derivadas que encontramos. Y si nos damos cuenta, todo nos va a salir cero, si se dan cuenta. Si esta es la segunda derivada con respecto a x, al evaluar el seno en cero, me sale cero y todo se anula. En la segunda derivada con respecto a y pasa lo mismo. No, aquí tenemos coseno. Coseno de 0 es 1 por 1 que es 1. Coseno de 0, ya. Entonces, con la derivada en x, ya. Esta es la segunda derivada con respecto a x. Esto me sale 0. La segunda derivada con respecto a y, ya evaluada en el punto, ¿cuánto me sale? Aquí estamos. Me sale 1 por 1 por 2. Aquí me sale 2. ¿Sí me siguen, muchachos? Ahora, derivando x con respecto a y, esta fórmula de aquí, aquí sí me va a salir 0. Y en la de abajo también me va a salir 0, porque evalúo el seno de 0. Aquí abajo va la segunda derivada de f, primero con respecto a x y luego con respecto a y, o sea de y de x. Aquí es la segunda derivada, primero con respecto a y luego con respecto a x, es decir, de x de y, que sale 0. Si estamos claros respecto a esto, muchachos. Verificamos en este ejercicio, efectivamente, ustedes ven aquí que sale 0, 0, 0 y el último componente de la matriz es 2. ¿Ya? Entonces, obviando las expresiones de las derivadas, vamos a escribir otra vez la fórmula. F de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 que nos dio 0. El gradiente de f de x sub 0 que nos dio 0,0 multiplicado por h, es decir, por xy. Como aquí se va a hacer un producto punto, no es necesario escribirlo como matriz esta h minúscula, más un medio por h, aquí sí que vale escribirla como matriz,
por la matriz hessiana evaluada ya, 0, 0, 0 y 2, y multiplicado por la H transpuesta. Perdón. Y a ver, aquí mismo voy a hacerlo en la parte de aquí para no cambiar de página, porque sinceramente me está molestando cambiar de página. Tengo 0x, 0y, esto me va a dar 0 y 0 y se anula. Entonces solo me queda esto, un medio por x por 0 que es 0 más y por 0 que es 0, sale una matriz donde el primer componente es 0. Luego me queda x por 0 0 y y por 2 2y. Me sale aquí el segundo componente que es 2y. Y se va a multiplicar por xy. Entonces ahora hacemos esta multiplicación de aquí, como les dije ya como un producto punto. Entonces me queda 0 por x que es 0 más 2y por y, me queda 2y cuadrado, se simplifica esto y la aproximación queda como y cuadrado. Sí, les pido disculpas porque me confundí en esas derivadas, la verdad no estoy seguro si las hicimos bien, pero en la evaluación sí quedan estos valores, entonces la respuesta está bien, y cuadrado. ¿Alguna pregunta, muchachos? Está claro el polinomio de Taylor. Como ven, no es tan complicado. Lo único difícil es que se aprendan la fórmula, tienen que aprendérsela. Y no sé, pues no sé si todos los profesores tomarán la fórmula así al final cambiándole H por la hessiana por H transpuesta. Este método lo enseña la Miss Rosa Díaz. No sé si los otros profesores lo hagan o trabajarán con la fórmula que está aquí. Pero yo creo que este método de acá es más amigable. Se la puede aprender de mejor manera. Entonces, si les parece, vamos a tratar a dejar aquí el tema del polinomio de Taylor y vamos a hacer un repaso sobre unas preguntas que no sé si les tomaron en un control o un taller, que un compañero suyo me dijo que por favor si las podía explicar acá. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Listo, voy a copiar esta función. La función x cuadrado más y al cuadrado. ¿Y qué pedía esto? Dice, usando diferenciales, se puede estimar que la diferencial de la función en el punto xy igual a 1,2 es, y nos pregunta cuánto es. Entonces, lo que tenían que hacer aquí es simplemente aplicar la fórmula para utilizar los diferenciales. Ustedes saben que es el gradiente de la función evaluada en el punto x sub 0. Por un vector unitario solamente si lo hay. Si no hay un vector unitario, simplemente ignoren esta parte del vector y que multiplica todo esto al, al diferencial, al diferencial de la función o al diferencial del punto. ¿Ya? Entonces, como no nos dan valores para el diferencial, ustedes tienen que saber que el diferencial del punto va a ser la diferencial de x y la diferencial de y. Como no nos dan un vector unitario, simplemente lo ignoramos y el gradiente de la función es 2x, 2y, que evaluado en el punto x sub 0 va a ser a 2,4. Entonces la respuesta era ese 2,4 multiplicado por el punto diferencial que sería de x, de y. Eso me da 2 de x más 4 de y. ¿Sí? La primera opción.
Sí quedó comprendido, ¿verdad? ¿A ustedes les tocó esta pregunta? Sí, a mí me tocó. ¿La hicieron bien? ¿La hiciste bien? ¿O no? Pero yo, o sea, yo lo que hice fue derivar directamente. Por ejemplo, derivar 2x de x y el 2y, 2 por, o sea, 2y de y y luego evaluar ese punto. Ya. O sea, hice la derivada de x y luego la derivada de y en la misma línea. Y de ahí evalué los puntos. No sé si eso sea válido, pero sí la tiene. O sea, me Te salió salió la... la respuesta. Bueno, como es de marcar, supongo que sí te ha de hacer válido. ¿Qué era control? No, no me acuerdo si era control No me o acuerdo, decisión. pero o sea, sí me salió que estaba bien. Ah, ya, perfecto, entonces. Con la siguiente. Dice, en el nivel cero de la función f de x y z igual 0, es posible establecer cada una de sus variables como funciones de las otras restantes. Esto es que existe la variable z de xy, y de xz y x de yz. Entonces el valor del producto de y de x por dx de z por dz de y, ¿cuánto es? Aquí lo que tenían que hacer o lo que les están evaluando es que ustedes sepan la fórmula para calcular las derivadas de una función implícita. Entonces, de x, de z, de y. A ver, aquí estamos. Entonces, lo que ustedes tenían que saber es que de y de x, como función implícita, sería menos la derivada de x sobre la derivada en y, ¿verdad? Y luego tenemos de x de z, que sería igual a menos la derivada con respecto a z sobre la derivada con respecto a x, y de z de y, que va a ser igual a menos la derivada con respecto a y sobre la derivada con respecto a z, perdón, a z. Entonces, multiplicando todo esto, primero los signos, menos por menos más por menos menos, el resultado va a ser negativo. Y multiplicando fx sobre fy por fz sobre fx por fy sobre fz, se simplifica todo. Fy con fy. Y la respuesta aparentemente es menos 1. No sé si alguien que haya hecho esto la pueda confirmar. Pero lo más seguro es que sí esté bien. ¿Sí se entendió? Entonces eso, lo que tenían que tener en mente eran las fórmulas de derivación implícita. Pero sí, hasta a mí me puso a pensar un rato este ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer esta de aquí. Parece que esto fue de un control de lectura, no sé. Porque los ejercicios no están tan largos como para que sea un taller. Considere z como f de x sobre y, donde f es diferenciable, encontrar el valor de la expresión x por la derivada de z con respecto a x más y por la derivada de z con respecto a y. Así son del control de lectura. Sí, porque no es tan, no, el desarrollo, o sea, te pone a pensar, pero el desarrollo no es tan largo como para que sea de otra cosa. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, hay que aplicar la regla de la cadena. Pero el chiste es que esta expresión está rara, entonces lo más óptimo sería usar un cambio de variable para x sobre y. Ustedes pueden decir, por ejemplo, que z sería f de u y que u sea justamente x sobre y. Sería como lo mismo, pero más bonito.
Y así ustedes pueden aplicar la regla de la cadena. Ustedes van a decir que Z o F depende de U y que U depende de X y de Y, ¿verdad? Entonces, la derivada de Z con respecto a X tienes que pasar por U. La derivada es igual a la derivada de Z con respecto a U por la derivada de U con respecto a X. Eh, Solo eso. Y de Z con respecto a Y es igual a la derivada de Z con respecto a U por la derivada de U con respecto a Y. Ahora, esta derivada de U con respecto a X y con respecto a Y sí la pueden encontrar a partir de esta regla de correspondencia. La derivada de U con respecto a X está fácil, es 1 sobre Y. Igual, no es igual, por 1 sobre Y. ¿Ya? Y la derivada con respecto a Y de X más sobre Y, esto es igual a X por 1 sobre Y, que sería X por Y a la menos 1. Entonces la derivada queda como menos X por Y a la menos 2, que sería igual a menos X sobre Y al cuadrado. Creo, esa sería la derivada de U con respecto a Y. Entonces aquí me queda de Z por D sobre DU por menos X sobre Y al cuadrado. Esto es menos de Z de U por X sobre Y al cuadrado. Muy bien, ¿verdad? Ahora, copiamos la expresión X que multiplica a dz de X, que ya lo calculamos que está aquí. Vamos a invertirlo. 1 sobre Y por dz de U. Ahí va un más Y que multiplica a esto, pero como acá tengo el signo menos, lo voy a escribir con menos. Menos Y que multiplica a lo de aquí, X sobre Y al cuadrado por dz de U. Esta Y se puede simplificar con esto, me queda X sobre Y por dz de U. Aquí está X sobre Y por dz de U menos lo mismo, X sobre Y por dz de U. Cuando se restan dos números iguales, la respuesta es 0. Este sí estuvo un poco largo. No sé si habrá una manera más sencilla de hacerlo. Si lo hicieron de una manera más sencilla, pues chévere, pero ese es el procedimiento que me nació hacerlo ahorita. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí quedó claro. Si tengo una función de este tipo, media extraña, como quien dice, podemos aplicar un cambio de variable y decir que es f de u y que u es x sobre y. ¿Ya? Si no tienen preguntas sobre esto, vamos a ver el siguiente. Este ejercicio se ve un poquito más manejable que el anterior. Dice z es igual a f de u, b, donde u es igual a 2x menos y v es igual a x menos y. Además sabemos que la derivada de z con respecto a x es igual a 2 y la derivada de z con respecto a y es igual a 1. Nos pide expresar las derivadas de z respecto a x y determinar el valor de z de u. Entonces vamos a hacerlo aquí.
Lo mismo, no aplicar la regla de la cadena. Ustedes pueden hacer su gráfico también, donde z depende de u y de b, y estas variables u y v también dependen a su vez de x y de y. Entonces, para derivar z con respecto a x y z con respecto a y, pasamos por u y por v. La derivada de z con respecto a x sería la derivada de z con respecto a u de z de u por du de x más de z de v, aquí, por dv de x. Y la derivada de z con respecto a y sería de z de u por du de y más de z de v por dv de y. Ahora, como nosotros tenemos las reglas de correspondencia de u y de v, podemos calcular du de x, dv de x, du de y y dv de y. Entonces du de x es 2. Este es 2. dv de x es 1. du de y es menos 1. Y dv de y también es menos 1. Entonces la derivada con respecto a z queda 2 por dz de u más dz de b. Y con respecto a y quedaría menos dz de u menos dz de b. ¿Sí? Ahora nos piden determinar dz de u. Y también sabemos que dz de x es igual a 2 y dz de y es igual a 1. Si se dan cuenta, este dz de x ya es igual a la expresión que está aquí. Y como sabemos que y es 2, nosotros podemos igualar esta expresión a 2. Y la expresión de abajo, que es de z de y, sabemos que es 1 y podemos igualarla a 1. Ya, y si nos damos cuenta, tenemos las mismas variables. Así que aquí en realidad lo que tenemos es un sistema de ecuaciones que si lo resolvemos podemos encontrar el valor de dz de b y dz de u. Pero como solo me interesa dz de u, estas ecuaciones aquí las puedo sumar. Me queda 2 dz de u menos dz de u, me queda 1 dz de u. Este más y el menos se cancelan. Me queda que esto es dz de u es igual a 2 más 1, 3. Y ahí está, dz de u es igual a 3. ¿Alguna pregunta, muchachos? La primera opción. Estos dos ejercicios sí estuvieron más laboriosos. Vamos con el último. Dice, para un cubo cuyo largo, ancho y alto miden 1, usen diferenciales para aproximar la variación de su volumen si sus medidas cambian según esas variaciones 0,1, menos 0,2 y 0,3. Entonces tengo un cubo cuyas medidas son 1, 1 y 1. Las variaciones simplemente son 0,1 menos 0,2 y 0,3. ¿Cómo hacemos esto? Usando diferenciales. Entonces la fórmula para usar el diferencial era el gradiente de una función evaluada en el punto
por un vector unitario en el caso de que exista. Si no exista, simplemente lo ignoramos. Y multiplicado por producto puntos con un diferencial del punto o diferencial de la función, que lo tenemos aquí. Este va a ser nuestro dp, que sería la variación. Entonces, ¿cuál sería nuestra función f? El ejercicio solo nos dice que la variación va a ser en el volumen, entonces la función f va a ser la función de volumen. La función f de x, y, z va a ser igual a la función de volumen de x, y, z. ¿Cómo se calcula el volumen? Se multiplica el ancho por alto por altura, o sea que la función va a ser x, y, z multiplicada. Tal vez ese haya sido un tropiezo para algunos, que como no nos dieron la función, tal vez no pudieron sacarla. Bueno, sigamos. El gradiente de esta función, gradiente de f, sería yz, xz y xy. Evaluada en x sub 0. ¿Cuál es x sub 0? Sería el punto original, ¿verdad? 1, 1, 1. Aquí voy a anotarlo. X sub 0 es igual a 1, 1, 1. Es el punto original. Este gradiente evaluado en ese punto sería 1, 1, 1 también, ¿verdad? 1 por 1, 1 por 1 y 1 por 1. Y por último, ese gradiente, como no nos dan un vector, simplemente ignoramos la parte del vector. 1, 1, 1 multiplicado por la variación, que sería 0,1 menos 0,2 y 0,3, sería simplemente la suma de esos tres valores, 0,1 menos 0,2 más 0,3. Eso es 0,4 menos 0,2, 0,2. Y esa sería la respuesta, la última opción. Esta pregunta es como una pregunta media, como las que le llaman preguntas trampa, porque si conocías así a la perfección la fórmula del cálculo usando la diferencial para aproximar este valor, automáticamente tú en la mente podrías haber dicho, ok, la función es del volumen es 1, 1, 1, el gradiente es 1, 1, 1, y rapidito sacabas que simplemente había que sumar los tres valores. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Hasta aquí va a llegar la grabación.